Un saludo para todos, hermanos. Nos da gozo y nos da alegría por la oportunidad que tenemos de venir ante ustedes para compartir el mensaje del Señor. Antes de iniciar, vamos a comenzar teniendo una breve oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias, Padre, le damos por la oportunidad que nos da de compartir su palabra en esta hora. Pedimos humildemente, Padre, que el Espíritu Santo nos use para presentarla de acuerdo a su voluntad. Y rogamos también, Padre, que usted bendiga estos mensajes y que usted, Padre, ilumine a todos aquellos que lo escuchan, que sientan el deseo, Padre, de compartir estas verdades a su pueblo, a su iglesia, ya que el tiempo es corto y necesitamos prepararnos. Quédese con nosotros en esta hora. Se lo rogamos en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a aprovechar y vamos a presentarles la segunda parte del tema de la gran paradoja de las edades. Esta sería la segunda parte. Ya tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes gran parte del tema. Y justo nos quedamos aquí en la última carreta. Sí, así es que aquí vamos a reanudar nuestro estudio, pero antes quiero dar un breve resumen de lo que ya presentamos en la primera parte del tema. Bien, pues explicamos, hermanos, que el profeta Zacarías se le mostró esta visión sorprendente y maravillosa, una profecía en la Biblia muy antigua y muy oscura, porque habíamos dicho que muy poco o casi nada se ha hablado de esta profecía. Pero gracias a Dios que el Señor ha enviado su luz, su verdad para cada uno de nosotros. Y esa luz, esa verdad, ese mensaje nos muestra, hermanos, claramente el por qué están sucediendo algunas cosas sorprendentes dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y también dijimos que esta profecía nos muestra cómo el Señor finalmente terminará su obra en todo el mundo. El profeta Zacarías veía dos montes, y de entre dos montes él veía que salían 4 carros. 1, 2, 3, 4 carros. ¿Sí? Dice la Biblia que esos montes eran de bronce. Explicamos, hermanos, que un monte en la profecía es símbolo de la iglesia. Estos montes representan la iglesia verdadera de Dios en 2 diferentes periodos de tiempo, con cualidades o características muy particulares semejantes al bronce. Explicamos detalladamente por qué el bronce. ¿Cuáles son esas cualidades de ese metal, esas características? Bueno, ya que explicamos las características y las cualidades del bronce, dimos evidencia en la Biblia que este primer monte no puede representar la iglesia de Dios en ningún otro tiempo, sino cuando fue derramado el poder del Espíritu Santo. Una iglesia fuerte, poderosa, llena del Espíritu Santo, incorruptible. ¿Sí? Y este segundo monte explicamos que representa la iglesia triunfante, la iglesia que recibirá el poder del Espíritu Santo para terminar el Evangelio en todo el mundo. El espacio entre estos dos montes revela un largo periodo de la historia, hermanos, yo les había explicado un poco, ¿sí? En la cual se muestra que salen los carros. ¿Sí? Los carros jalados por los caballos. Explicamos, hermanos, que
los caballos con los carros representan la iglesia del Señor, llevando mensajes de salvación a través de las edades, a través de este tiempo, desde que fue levantado este primer monte hasta que será levantado este segundo monte de bronce. ¿Sí? Explicamos, hermanos, que es el pueblo de Dios por sus colores. Nos muestra las diferentes circunstancias bajo las cuales la iglesia estuvo haciendo la obra, llevando el mensaje de salvación. Explicamos, hermanos, que este carro jalado por los caballos de color rojo representa a la iglesia durante la persecución, durante el martirio. Por eso los caballos son de color rojo. El segundo carro, jalado por los caballos negros, representa a la iglesia durante la edad oscura de la religión, del 538 a 1798. ¿Sí? El carro jalado por los caballos blancos representa un movimiento totalmente opuesto por su color, ¿sí? Las circunstancias totalmente opuestas, ¿verdad? Las circunstancias que se vivieron durante la Edad Oscura, ahora fue todo lo contrario. Y explicamos que este carro, jalado por los caballos de color blanco, representa el movimiento milerita, llevando el mensaje de salvación con libertad, ¿sí? Nada los detuvo a ellos para amonestar al mundo en su obra, en su mensaje que Dios les encomendó a los mileritas. Color blanco, habíamos dado las características del negro y del blanco. Hermanos, si aquí hubo tinieblas espirituales, aquí hubo gran luz, aquí hubo esclavitud, aquí hubo libertad religiosa. ¿Sí? Y además explicamos que el color blanco también tiene que ver con la iglesia de Filadelfia, la única de las 7 iglesias en Apocalipsis, la cual no recibe una condenación. Léanlo, hermanos, repásenlo y vean lo que dice la Biblia respecto a la iglesia de Filadelfia. Estos caballos blancos, el movimiento milerita, comenzó su obra en el año de 1831 y terminó en el año de 1844. Así es que ese año, hermanos, marca el tiempo para la salida del último carro, del cuarto carro. Indudablemente, hermanos, este último carro representa la iglesia adventista del séptimo día que fue levantada en 1844. ¿Pero qué encontramos en este último carro? Vamos a nuestras Biblias, hermanos, al libro de Zacarías. El capítulo 6. Voy a leer los versículos 3, 6 y 7. Dice así, hermanos: y en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, bayos rodados. ¿Sí? Recuerden lo que había explicado en la primera parte del tema, que era muy importante tener una versión antigua, asegurarse que es antigua, o tener una versión Gómez, o tener una versión King James, la versión en inglés, o también en español, el Rey Santiago. Esa versión la podemos conseguir bilingüe, ¿sí? Si ustedes tienen oportunidad de tener una Biblia como esa, King James, y traducida al español, sería lo mejor. Habíamos dicho, hermanos, que esas versiones, especialmente la Reina Valera Antigua, o la King James, o la versión Gómez, hace muy claro que en el último carro hay 2 grupos de caballos, colores diferentes. Aquí yo lo acabo de leer: overos, que son estos que están al frente, y bayos rodados o rucios rodados. Son 2 colores, aunque en español no aparece la palabra y, en inglés sí aparece, o la letra I, que hace la diferencia, ¿no? Caballos overos y rucios rodados. Es clarísimo en el lenguaje inglés. En español no aparece la letra I, por lo tanto pareciera ser que habla de un solo color, pero vamos a mostrar que no, hermanos. Miren, cuando da la dirección de cada carro, vamos a ver claramente en las versiones antiguas, cuando da la dirección se muestra claramente que sí, aquí hay 2 grupos de caballos. Recuerden, caballos overos y bayos rodados. Vamos a la dirección, hermanos. Versículo 6 y versículo 7. Y los caballos negros que estaban allí salían hacia la tierra del norte. ¿Ok?
y los blancos salían tras ellos, tras los negros. Dice, y los overos, fíjense, los overos salían hacia la tierra del sur. Los overos salen hacia la tierra del sur. Y dice el versículo 7, y los bayos, fíjese, los bayos salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Los grises, los overos van hacia la tierra del sur y los bayos salen para ir a recorrer la tierra. Cuando se muestra las direcciones de cada uno de los carros, se ve claramente que en este último carro hay dos grupos de caballos, colores diferentes y direcciones diferentes, hermanos. Yo les había dicho en la primera parte que es ahí donde encontramos la gran lección importantísima para el pueblo de Dios, para la iglesia adventista en estos últimos días. ¿Para qué, hermanos? Para que no nos sorprendamos. ¿Para qué, hermanos? Para que nos hagamos un autoexamen. Realmente, ¿quién somos? ¿Sí? Porque al final del tema, hermanos, yo quiero hacer esa pregunta. ¿De qué parte estás tú, hermano? ¿De qué parte estoy yo en estos dos grupos de caballos? Colores diferentes, pero direcciones diferentes. Bueno, al final del tema vamos a contestarnos esta pregunta todos honestamente, hermanos. Aquí estamos ya. Ahora vamos a ir a la parte, hermanos, de los colores. Así como definimos el rojo, martirio, el negro, la edad oscura de la religión, el blanco, libertad. Ahora vamos a ir a los colores porque define el carácter de los miembros en la iglesia, el carácter y su dirección también, cuáles son sus propósitos. Muy bien, hermanos, vamos a ir al color gris. El color gris, hermanos, el color gris representa un color indefinido. ¿Sí? El color gris no es un color definido, hermanos. Si usted quiere hacer gris, tiene que mezclar blanco y tiene que mezclar negro. Y entonces va a poder tener el color gris. Así es que el color gris es un color indefinido. Ni blanco ni negro. ¿Qué quiere decir esto espiritualmente para nosotros, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Recuerden, estamos hablando de nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Ni blanco ni negro. Vamos a ver en las palabras de Apocalipsis capítulo 3, hablando de la iglesia de Laodicea, hermanos. Laodicea es un símbolo de la iglesia adventista del séptimo día. Versículo 14 en adelante dice: y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas son las características que describen al pueblo de Dios de los últimos días, la iglesia adventista, en una condición ni fría ni caliente, en una condición media, en una condición espiritual de tibieza, ¿sí? Igual, hermanos, como vemos el color gris, ni blanco ni negro. Pero yo quiero decir, hermanos, que no todos en la iglesia adventista son representados por este color. Aquí está el otro color, ¿sí? Yo quiero decirles, hermanos, que no todo está perdido en la iglesia. Yo quiero decirles, hermanos, que esta profecía, aunque revela una grande verdad de nuestra condición como pueblo adventista, también revela, hermanos, también revela que ese pueblo, esa iglesia, este carro que está en esta dificultad tan asombrosa, ese carro finalmente irá y recorrerá toda la tierra
llevando el mensaje de salvación. Pero algo tiene que pasar, hermanos. Mientras los dos tiros de caballos estén unidos al mismo carro y cada uno queriendo tomar control de él, el carro no puede ir a ningún lugar. Algo tiene que suceder y es lo que vamos a mostrar hoy en la profecía, hermanos. Aquí vemos el primer grupo, los que están al frente, los que están a la cabeza, los que, vamos a decir, los líderes más prominentes, están tratando de llevar el carro hacia la tierra del sur. Y estos otros que están en segundo lugar, que vamos a decir no son los líderes prominentes, vamos a decir que son los laicos, están tratando de llevar el carro a recorrer la tierra, claro, llevando el mensaje de salvación. Ni uno ni otro puede tomar el carro hasta que no haya una intervención. Y eso es lo que la profecía nos muestra, hermanos. Hay una intervención divina. Eso es lo que debemos nosotros entender, hermanos. Eso es lo que el mensaje del Señor nos dice hoy, que aunque la situación parezca muy complicada, hay una intervención divina para solucionar este problema. Hermanos, lamentamos mucho el escuchar de nuestros hermanos en la iglesia, especialmente los líderes, que la iglesia está floreciendo, que la iglesia está creciendo, que la iglesia está avanzando. Hermanos, la profecía nos muestra que la iglesia no está yendo a ningún lugar, la iglesia se ha estancado ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia, ahora vamos a decir que dentro de la iglesia hay dos tipos de liderazgo, ¿sí? No me refiero, hermanos, cuando hablo de dos tipos de liderazgo, no me refiero al puesto que ocupa cada de ellos, no, me refiero a lo espiritual, hermanos. Hay dos ideas hoy dentro de la iglesia, hermanos. Hay dos ideologías, y para que ustedes me entiendan mejor, vamos a decir que una es la ideología liberal y otra es la ideología conservadora. Muy importante esto, hermanos. Yo quisiera que ustedes lo tomen muy en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque al final del tema, la pregunta va a ser, ¿de qué parte estoy yo? ¿De los liberales o de los conservadores? Hoy existen estas fuerzas, hermanos, pero que no sea yo quien lo digo, hermanos. Quiero llevarlos al espíritu de profecía en el libro Testimonios para los Ministros, hermanos, página 46. Testimonios para los Ministros, página 46. Escuchen lo que dice el espíritu de profecía, hermanos. Hablando, el capítulo está hablando la iglesia de Cristo. Y el subtítulo es Una iglesia viva. Dice aquí, hermanos, la iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo no conforme a ciencia que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña del medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran y aquellos que en la iglesia no están convertidos. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla a menos que sea de la manera señalada por Dios que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Es clarísimo el espíritu de profecía, hermanos, diciendo que en la iglesia adventista del séptimo día hoy hay dos influencias opositoras, ¿sí? Y el profeta Zacarías, hermanos, lo escribió y dejó ahí esa profecía para nuestro tiempo, que ha llegado el cumplimiento, donde se muestra a través de estos dos tiros de caballos, hermanos, unos tratando de ir para un lado y los otros para otro lado. Hermanos, los hombres se han adelantado y han querido actuar en este problema que prevalece hoy. Porque es un problema, hermanos. No es sencillo.
Y los hombres, estos hombres prominentes, los líderes, han tratado de actuar y decir, bueno, si estos no están de acuerdo, que se salgan, que se vayan. Ellos han querido hacer una obra de separación en la iglesia, cuando esa obra no le corresponde a los hombres, como lo dice el espíritu de profecía. La obra de separación no la van a hacer hombres, no la harán los hombres. La obra de separación la harán los ángeles de Dios. Solo ellos pueden resolver este problema, hermanos. Los seres humanos solo vamos a cometer errores. Y Dios nos libre de cometer esos errores graves, hermanos. Así es que aquí están los grises. El color define su carácter y aquí están los bayos. El color bayo, hermanos, el color bayo, de acuerdo a lo que se ha leído, ustedes busquen en un diccionario, ese color bayo representa fuerte, vigoroso. Es el grupo, hermanos, que aunque no están a la cabeza de la obra, ¿sí?, pero también están desempeñando un papel importantísimo en este tiempo. ¿Cuál es ese papel, hermanos? De mantener los principios conservadores de la iglesia adventista del séptimo día. De cuidar de las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista. De estar llamando a la iglesia adventista a un reavivamiento y una reforma. De estar señalando nuestros desvíos, nuestros errores, lo que estamos haciendo mal dentro de la iglesia. Hay un grupo de personas aquí, hermanos, haciendo un trabajo especial, aunque no son aquellos que están a la cabeza de la obra, pero no todo está perdido en la iglesia. Dios tiene sus hijos fieles, hermanos. Dios tiene sus hijos fieles y están representados por este grupo de caballos, cuyo color denota fortaleza, vigorosos. Claramente pues estamos hablando de en su vida espiritual, hermanos. Ahora, ¿qué significa la tierra del sur? Porque allá quieren ir estos. ¿Qué significa la tierra del sur? Para esto, hermanos, vamos a ver una cita en Génesis, el capítulo 20, versículo 1. Génesis 20, versículo 1, hermanos. Para ver los términos, el sur. Ya dijimos ayer, explicamos que el término norte tiene que ver con Babilonia. Pues vamos a ver el término sur. Dice así: de allí partió Abraham a la tierra del sur, y asentó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Esto es, hermanos, cuando Abraham en su peregrinación decidió ir hacia Egipto. Estos lugares que menciona aquí la Biblia, Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar, estos lugares se encuentran en los términos que componen Egipto, pero dice que fue hacia el sur. Así es que estos caballos, hermanos, están tratando de llevar el carro hacia Egipto. Estos otros salieron hacia el norte, Babilonia. Pero claro, no estamos hablando ni de la Babilonia literal de Nabucodonosor, ni estamos hablando del Egipto literal de los faraones, hermanos. Esto es simbólico. ¿Y qué simboliza Egipto? Bueno, hermanos, para nosotros, ahora como adventistas del séptimo día, cuando hablamos de Egipto, hablamos del mundo, la mundanalidad, ¿sí? Porque eso es lo que hemos aprendido, lo que hemos predicado acerca del pueblo de Israel. El Señor los sacó de Egipto. ¿Por qué los sacó de Egipto? ¿Por qué? Porque se habían olvidado de Él. En sus prácticas y costumbres todos estaban haciendo lo contrario a sus leyes, y por eso los sacó de Egipto. Pero triste la historia, hermanos, triste la historia del pueblo de Israel. El Señor con gran poder, con mano fuerte, los liberó y los sacó de Egipto. Pero nunca pudo sacar a Egipto de su corazón. No porque el poder de Dios no hubiera podido hacer eso. Dios puede hacer cosas imaginables para nosotros. Pero hermanos, esto es donde el Señor nos da libre albedrío. El Señor hizo todo lo posible para que su pueblo cambiara, pero nunca pudieron sacar a Egipto. Salieron de la esclavitud, salieron de Egipto, pero nunca pudieron sacar a Egipto de su corazón. Siempre se acordaban de la tierra de Egipto. Y para nosotros esos términos tienen que ver con el mundo, hoy, al presente, hermanos. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía, aquí en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 201 y 202.
Dice la sierva del Señor aquí, hermanos, hablando de esta situación y de esta dirección. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor del mundo han vivido en el corazón sin temor a ser descartados o condenados. Pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. La iglesia, fíjense hermanos, escuchen, la iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. No es casualidad, hermanos. Hay suficiente evidencia para mostrarnos lo que está pasando hoy dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos adventistas, abramos nuestros ojos y veamos, hermanos, lo que está sucediendo en nosotros, lo que dicen las profecías. Aceptemos, hermanos, que estamos fallando y aceptemos el remedio que el Señor nos está enviando a través de estos mensajes antes que sea demasiado tarde. Zacarías dice que estos grises están esforzándose por llevar la iglesia hacia Egipto. La mundanalidad, es como lo estoy leyendo aquí en el espíritu de profecía, hermanos. Lo repito nuevamente, la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan las iglesias por todos lados. Así los prefiere Satanás, los ministros que predican el yo en lugar de predicar a Cristo. Lo prefieren así. Los testimonios no se leen ni se aprecian. Dios os ha hablado de su palabra y de los testimonios. La luz ha brillado y ambos han sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. El Señor, a través de su Espíritu Santo, hermanos, ha dejado estos mensajes para que nos despierten. Pero si esto no nos despierta, hermanos, nada más podrá ya despertarnos. ¿Cuál es la obra de estos? Llevar la iglesia hacia la mundanalidad. ¿Cuál es la obra de estos? Mantener los principios de la iglesia donde deben de estar. ¿Sí? Aquí habla, hermanos, el problema de la mundanalidad, arrastrando la iglesia, y eso lo vemos por doquier, hermanos. Yo creo que no es necesario que se nos esté diciendo, eso se puede palpar claramente, que ya no hay una distinción entre el pueblo de Dios, entre el pueblo adventista y el mundo. Nos asemejamos mucho al mundo, hermanos, en sus prácticas, sus costumbres. El espíritu de profecía dice de una situación muy triste que está pasando en nuestras iglesias, hermanos. La duda y hasta el descreimiento del espíritu de profecía. Eso está pasando, hermanos. ¿Cuál es el trabajo de estos? Es poner el espíritu de profecía donde debe de estar. Hermanos, la Biblia dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Una versión. Otra versión, sin profecía el pueblo perecerá. Otra versión, sin profecía el pueblo será disipado. Es importantísima la profecía entre nosotros y por eso el Señor ha levantado sus profetas modernos en medio de su pueblo para que no nos extraviemos, hermanos. Para que no perezcamos. Pero si hacemos un lado el espíritu de profecía, hermanos, estamos perdidos. No porque quiera decir, muchos malinterpretan, dicen, no, es que ellos ponen el espíritu de profecía a estos hermanos sobre la Biblia. No, hermanos, la Biblia es la luz mayor y el espíritu de profecía es la luz menor. Pero los dos son importantísimos para la iglesia. Así es que, hermanos, los laicos representados por estos caballos son los que luchan
para que el espíritu de profecía se siga leyendo en la iglesia. Son los que aconsejan, son los que amonestan y dicen, sin el espíritu de profecía somos como otra iglesia cualquiera en el mundo. Porque sí, todas las iglesias que usan la Biblia, pero ¿qué hacen? La interpretan a su manera. A veces inconscientemente como adventistas hacemos las cosas, hermanos. Pero yo quiero decir que nuestras creencias, nuestras doctrinas, aunque están en la Biblia, Dios las reveló a través del espíritu de profecía, hermanos. Aunque si tú quisieras hacer a un lado estos libros, ¿sí? Aún lo que tú prediques y creas como adventista, Dios lo reveló aquí, en tus doctrinas, lo que tú enseñes como adventista. ¿Sí? Revísalo y verás que nuestras doctrinas fundamentales están aquí. Ahora bien, hermanos, no es tanto el problema por las doctrinas. El problema es, hermanos, por los principios que son delineados claramente, los principios cristianos, en el espíritu de profecía. Nuestro comportamiento como adventistas del séptimo día. Con eso sí estamos teniendo problemas. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la senda de la mundanalidad. En vez de hacer que el mundo regrese a la iglesia, convertidos, la iglesia ha ido hacia el mundo. Esa cita yo se las leí ya en los temas anteriores, hermanos. Y quiero decir que son palabras fuertes, hermanos, pero no podemos callarlas. Esa es la realidad que vivimos. Y si no se predica este mensaje, nada nos podrá despertar, porque estamos creyendo que estamos bien. Pero fíjense, ¿a dónde puede ir este carro con esta situación? A ningún lugar. Aunque tú, hermano, conferencista, pastor adventista, que estás empeñado en predicar el evangelio, hermanos, la iglesia no está yendo a ningún lugar. Materialmente puede ser que sí, en número puede ser que sí, estamos creciendo y estamos agregando más bienes, sí, pero espiritualmente, hermanos, la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Hermanos, quizá ustedes podrán decir que no es así. Aún con las evidencias que yo estoy mostrando, hay muchos que dicen, no es así. Es triste, hermanos. Es triste, porque hemos caído en una situación tal como aquellos que vivieron en el tiempo del Señor Jesús cuando Él vino a esta tierra. Pedían pruebas, evidencias. Se les dieron muchas pruebas y evidencias que Él era el Hijo de Dios, pero no lo creyeron. Algunos otros pedían más. El Señor Jesús les contestó con estas palabras: aun si alguien se levantara de entre los muertos, ni a Él le creerían. Hemos llegado a una condición peor que esa, hermanos. Nuestra oración, nuestro deseo, hermanos, es que a través de estos mensajes abramos nuestros ojos y entendamos que el Señor nos está enviando este mensaje para que cambiemos nuestra dirección. Si nosotros también vamos tras el mundo, el Señor quiere que nos reavivemos y nos reformemos y nos preparemos, hermanos, porque muy pronto va el Señor a hacer su obra de separación en este carro. Los grises van a ser cortados, hermanos, y lo vamos a explicar un poquito más adelante en el tema. Pero quiero aprovechar estos minutos, hermanos, para leerles de que aún no todos los líderes que están a la cabeza de la iglesia en cierto tiempo, no todos están llevando esa dirección. Hay algunos que en aquel tiempo estaban preocupados por esto. Hoy yo conozco a muchos que están preocupados por la situación, pero que tristemente se han quitado de sus cargos y entonces están haciendo una obra independiente, porque no se puede predicar la verdad dentro del pueblo de Dios. Pero hay gente fiel, y quiero leer esto, hermanos, la preocupación que ha habido de esta gente fiel en la iglesia adventista, de los líderes de la iglesia. Es una carta, hermanos, o un discurso que fue publicado en la revista Review and Herald de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este discurso fue dado
por el presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el año de 1937, el día 14 de octubre. Si ustedes pueden tener acceso a la Review and Herald, ahí lo pueden encontrar, porque esos archivos ahí están. Lo han puesto en libros ahora esos periódicos. Repito, Review and Herald, 14 de octubre de 1937. Escuchen lo que dijo este presidente de la Asociación General de los Adventistas en ese año, hermano. 1937. Más de 80 años. Pero miren lo que estaba pasando en la iglesia. Dice: declaro solemnemente que hay fuerzas e influencias trabajando, las cuales, si no se contrarrestan, nos volverán tan faltos de preparación para la segunda venida de Cristo como estaba Israel en su primer advenimiento. No nos equivoquemos acerca de esto. Yo veo esas influencias trabajando. El espíritu de saduceísmo está trabajando como levadura, y quiero levantar mi voz en ferviente petición para que vosotros podáis encargaros de que la puerta esté cerrada contra tal intromisión. Los convoco a todos a unirse en la batalla contra el espíritu de saduceísmo, el espíritu de conformidad mundana, el espíritu que, si se lo permite, destruirá y cambiará completamente el espíritu y el propósito de este movimiento. Estos hombres veían venir algo grave sobre la iglesia, hermanos. Y levantaron su voz y hablaron y protestaron y dijeron, porque si desde ese tiempo se dejara esto, destruiría y cambiaría completamente el propósito, el espíritu y el propósito de este movimiento. La iglesia adventista fue levantada, hermanos. Fue levantada, hermanos, en estos últimos días para terminar la obra en todo el mundo, para evangelizar al mundo entero, para mostrar sus principios y sus normas divinos revelados a través del espíritu de profecía. La pregunta es que yo les hago una pausa en esto, hermanos. Esto es un comentario que yo hago para llamar su atención de ustedes. ¿Será que la iglesia sigue en ese cometido? O como dijo este presidente de la Asociación General en esos años, ha cambiado completamente el propósito, el espíritu y el propósito de este movimiento. Contéstense ustedes esta pregunta, hermanos, al ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice, también viene a mí esta pregunta: ¿estamos nosotros en defensa de esos grandes principios de verdad que Dios nos ha encomendado? ¿O estamos permitiendo que el manto caiga de nuestros propios hombros a los hombros de otros? ¿Vamos a permitir que otros tomen nuestros lugares y llamen al mundo a una reforma sobre algunas cosas, sobre algunas de estas líneas? Da tristeza, hermanos, nuestra condición como pueblo adventista. Da tristeza, porque es cierto, hermanos. Ahora, a través del internet y las redes sociales, podemos ver el espíritu que guía a otras denominaciones que no son las iglesias, que no es la iglesia verdadera, no son el pueblo de Dios, pero están amonestando y están llamando a un reavivamiento y reforma, no solo en sus iglesias, sino también al mundo. ¿Será que el manto, ese manto de responsabilidad que Dios puso en su pueblo, en su iglesia, para presentar los principios divinos de la palabra del Señor y del espíritu de profecía, será que ese manto está cayendo en los hombros de otros? Contestémonos nosotros esta pregunta. El objetivo del movimiento en la balanza, el movimiento adventista. Creo que debemos afanarnos poderosamente. Este no es un tiempo ordinario. Estos tiempos demandan algo inusual. Quiero pararme aquí ante ustedes hoy como uno que cree, y que cree profunda y seria y fervorosamente
que todo el propósito y objetivo de este movimiento hoy está sobre la balanza. 1937. Está de parte nuestra poner los platillos de la balanza del lado justo. Les digo, mis amigos, con toda seriedad que hay muchos de nuestros jóvenes, hoy muchos de nuestros jóvenes están confusos y su fe es debilitada por lo que ven y oyen. ¿No sabían esto? ¿No es la verdad? Puede ser una infalible verdad, pero muchos de nuestros jóvenes hoy día no creen en el espíritu de profecía por la inconsistencia que ellos ven en las vidas de aquellos que debieran ser sus líderes. Si queremos que los jóvenes crean, debemos darles el ejemplo en fe y en práctica. Este es un problema serio, hermanos. No lo tomen tan liviano el hacer a un lado el espíritu de profecía, el decir, no, vamos a predicar y vamos a creer solo lo que dice la Biblia. No necesitamos los libros. Tengamos cuidado, hermanos. Eso es algo muy serio y muy grave. Estos hombres desde esos años estaban preocupados por el rumbo que ellos veían que la iglesia estaba siguiendo. Sigue diciendo el discurso, creo que ha llegado el tiempo cuando el dar el buen ejemplo tiene que ser un desafío para todo nuestro pueblo. No está bien que aparezcamos ante el mundo bajo cierto aspecto de luz y luego acomodar nuestro curso y propósito de acuerdo a otra política. El problema de la iglesia de la Odisea, hermanos, no es tanto su condición de tibieza, sino que es sincero en esto. Y cuando es sincero, quiere decir que nada puede despertarle. Se cree bien. El problema de la iglesia de la Odisea, de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, nuestro problema como adventistas del séptimo día, hermanos, es que decimos a la gente que haga cambios en sus vidas, pero nosotros no los practicamos. Predicamos todo lo que deben de hacer los nuevos conversos, pero nosotros no lo estamos practicando. Ese es el problema de la iglesia adventista del séptimo día. Y ese es un problema grave, hermanos, muy grave. Dice, pueda Dios ayudarnos a regresar a la sencillez y fe, a la obediencia y práctica de lo recto. La mayoría de nuestro pueblo conoce las normas como se enseñan en el espíritu de profecía, y cuando nos ven violándolas con nuestra práctica, pierden la fe, no solamente en los testimonios, sino también en nuestro liderazgo. Seamos líderes conscientes, practiquemos lo que predicamos. Qué discurso tan solemne y tan importante, hermanos. Por el presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y dado en el año de 1937. Eso es nuestro problema. Predicamos algo, pero no lo vivimos. Sabemos cuáles son los principios y las normas de la iglesia adventista. Las conocemos, pero no las practicamos. Y cuando la gente nos ve hacer esto, pues se desanima. Dice, no son los asaltos de nuestros enemigos lo que yo temo. No, lo que temo es nuestro propio desvío del curso verdadero. Eso es lo más difícil con lo que tenemos que luchar. Somos el pueblo más necesitado en la tierra, mis amigos. Necesitamos que se haga algo extraordinario por nosotros. Una gran procesión está avanzando hacia el reino. ¿Estamos guiando las fuerzas de Dios en la dirección correcta? Amenazados por la conformidad mundana. Creo que el espíritu de la sociedad, el espíritu del mundo, ha venido en muchas maneras a nosotros. No quiero que piensen que estoy desanimado acerca de nuestra perspectiva. No, gracias a Dios, yo sé que este movimiento avanzará triunfante y victoriosamente. Sin embargo, siento que sería negligencia de mi parte si dejara de mostrar algunas señales de peligro en el camino y a las cuales yo creo debemos dar atención. Estaba convencido este hombre que la iglesia es la iglesia y que la iglesia va a triunfar, y eso es lo que nosotros también estamos convencidos.
que a pesar de esta situación tan difícil, a pesar de esta situación que se describe en la iglesia a través de este discurso y que lo podemos ver a nuestro alrededor, a pesar de esta situación, la iglesia terminará su obra, pero vamos a explicar cómo, hermanos. Vamos a explicar con quiénes, porque muchas veces eso es lo que nos gusta escuchar, que la iglesia va a triunfar, que la iglesia va a terminar su obra. Pero hermanos, no va a triunfar la iglesia con aquellos, o no triunfarán aquellos con la iglesia, aquellos que están siendo afectados por la conformidad con el mundo. Aquellos que comen como el mundo come, aquellos que visten como el mundo viste, aquellos que se divierten donde el mundo se divierte, aquellos que se recrean donde el mundo se recrea. No, hermanos, estos no van a triunfar con la iglesia. Vamos a explicarlo un poco más adelante. Dice, deseo repetir que algunos de nuestros padres de familia están acongojados tratando de mantener la fe de sus hijos e hijas por algunas cosas que se enseñan en nuestros salones de clases. Ellos vienen a decirnos que algunos maestros de Biblia rehúsan permitir a los estudiantes que lean el deseado de todas las gentes en una clase sobre la vida de Cristo. Algunos vienen y dicen que el espíritu de profecía es desacreditado en el entendimiento y creencia de sus hijos e hijas por las interpretaciones de historias que ellos reciben, que esas interpretaciones con frecuencia son hechas para desacreditar las sencillas declaraciones del espíritu de profecía. ¿Desde dónde se fomenta? Desde los colegios, las iglesias adventistas, se fomenta a que no se crea en el espíritu de profecía. Y eso está pasando, hermanos. En la experiencia que hemos tenido de los ministros, de los pastores graduados, de los jóvenes hoy que salen de los colegios, no creen en el espíritu de profecía. Ese es un problema serio, porque eso es lo que van a ir a enseñar a sus campos, a sus iglesias. Hay otra cosa que creo que necesita atención. Tiene que ver con la vida social y las actividades en nuestras instituciones educativas. Los directores necesitan dar más cuidado y atención a algunos de estos asuntos. Creo que estamos desarrollando en algunos de nuestros centros educativos una aristocracia en la indumentaria que avergüenza a los padres de algunos niños. Los directores permiten a los jóvenes adoptar un estilo de vestir que establece la norma para todos los estudiantes. Y si ellos no se conforman, los padres y los estudiantes son avergonzados. Con frecuencia esto resulta meramente en un desfile de modas mundanas y conformidad mundana. Quiero levantar mi voz contra esto hoy y apelarles a detener esta tendencia. Muchísimos de nuestros jóvenes hoy están siendo guiados a la conformidad mundana por algunos líderes que se están adhiriendo ellos mismos a la forma de diversión y placer mundana. Dijimos, son líderes. Los caballos son líderes que guían, que jalan la iglesia, jalan la carreta, hermanos. Estos, dice que estaban influyendo en ese tiempo, ahora mucho más en arrastrar a los jóvenes a practicar una vida de conformidad mundana. Mis amigos, yo deseo que nuestros jóvenes puedan ser mantenidos lejos de estas fiestas en la playa y desfiles de desnudos y cines o teatros y cualquier otro lugar cuestionable donde no deben concurrir, pero donde son llevados algunas veces por sus líderes. Yo creo que es el deber de cada junta de la escuela y cada facultad educativa tomar medidas para cambiar estas cosas. ¿Cuán lejos podemos ir en este asunto de conformidad mundana? Hagámoslo con el espíritu de compromiso. No seamos como ese pueblo antiguo que permitió que sus creencias religiosas fueran envenenadas por el contacto con el mundo, que ellos fueron incapaces de reconocer al propio Mesías cuando Él apareció. Cuánto afecta, hermanos, esta situación de la conformidad con el mundo. Nos cegamos completamente. Ahora escuchen estas preguntas que me impresionan mucho, hermanos. Dice, ¿reconocería este movimiento hoy sus fundadores si resucitaran? Al presente, en el 2021, ¿reconocerían
aquellos pioneros que fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hace la pregunta. Dice, ¿reconocerían el movimiento que ellos comenzaron en este mundo y lo pasaron a sus sucesores? Ellos, estos que resucitarían ahora, al ver lo que está sucediendo en nuestro medio, lo que está sucediendo en la iglesia, ¿ellos reconocerían la iglesia? Es la otra pregunta. ¿Lo reconocerían realmente? Para mí esta es una desafiante, importante pregunta. Algunos podrían decir, oh, ellos eran anticuados. Ellos estaban fuera de moda. Ellos estaban totalmente retrasados en el tiempo. Hoy las normas han cambiado. Esa es una expresión favorita para algunos, pero yo no la creo, dice este presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Yo sostengo que toda norma correcta y verdadera y propia que ha prevalecido y está basada en la palabra de Dios es tan vital hoy como lo fue siempre. No soy de los que están dispuestos a admitir que las normas han cambiado. Ese argumento sugiere que nosotros hoy hemos rebajado las normas. Y es usado únicamente por los que quieren bajar las normas. Mientras más nos acercamos al reino de Dios, debieran tener normas más altas. Otro punto de reflexión, hermanos. Si Jesús estuviera hoy aquí, ¿nos reconocería como su pueblo, como su iglesia? En verdad puedo decir, ¿le reconoceríamos nosotros a Él? Espero que las sendas de la corrupción mundana y venenosa no hayan prevalecido hasta el grado que ni Jesús nos reconociera. Me siento muy solemne y muy serio cuando pienso sobre estas cosas. Mis amigos, realmente me preocupan estas tendencias y su rumbo. Confieso mi gran ansiedad por esto. Aquí estamos hoy, un grupo de líderes, y cuando salgamos de este lugar, ¿a dónde vamos a regresar? Vamos a encontrar miles de nuestros jóvenes. Vamos a regresar y continuar influenciando y modelando las vidas de miles de jóvenes y guiarlos. Pero ¿cómo guiarlos? ¿Y a dónde guiarlos? El último párrafo, hermanos. Se necesita un reavivamiento. ¿Qué nos diría Jesús hoy si estuviera aquí? ¿Emprendería la limpieza de los templos de nuestro corazón para expulsar el espíritu de saduceísmo, de materialismo y de conformidad mundana? Yo creo que Él lo haría. Creo que lo que más necesitamos hoy como grupo de educadores y líderes, más que cualquier otra cosa, es algo que no puede venir de ningún comité de resoluciones, y eso es un reavivamiento de la piedad primitiva. Permita Dios que esta convención no se termine hasta que ese algo venga a nosotros. No un reavivamiento de labios solamente, sino un reavivamiento del corazón y la vida. Un cambio de prácticas, un cambio que nos ayude para ser verdaderos en nuestros objetivos en este gran movimiento. Hoy yo les suplico a todos ustedes que quiten sus ojos del mundo y los pongan sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablemos más de lo que Él es para este movimiento que lo que hacemos con otras cosas que toman tanto de nuestro tiempo y conversación. Review and Herald, volumen 114, número 41. Es publicado en octubre, el 14 de octubre de 1937. Página 4 y página 6. Hermanos, esto es el sentir. Era el sentir de los líderes de la iglesia hace un poquito más de 80 años. ¿Será el sentir de los líderes de la iglesia hoy? Por eso el Señor ha enviado esta profecía tan maravillosa, para mostrarnos, hermanos, el gran problema que vivimos en la iglesia, pero muchos no nos damos cuenta, y a través de esto el Señor quiere despertarnos. Hermanos, quiero decirles que el tiempo es corto y que el Señor va a obrar para solucionar este problema. La pregunta es, ¿de qué lado estoy yo? Como adventista del séptimo día, hermanos, ¿estoy moldeado por el mundo o estoy siendo moldeado por los principios divinos de la palabra de Dios y del espíritu de profecía?
Yo debo de contestarme esa pregunta. ¿De qué lado en estos dos grupos de caballos estoy yo? ¿Estoy tratando de llevar la iglesia hacia el mundo, colaborando, yendo hacia allá? ¿O estoy luchando para que se mantengan los principios y las normas de la verdad en la iglesia? Ya cada uno de nosotros vamos a contestar esa pregunta, hermanos. Pero el Señor quiera que estemos aquí, en este grupo de caballos. ¿Qué va a suceder finalmente? Vamos a ir a Zacarías, capítulo 6, hermanos, donde está nuestra profecía, el versículo 7. Y los bayos salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Este mandato registrado en el versículo 7, que dice, id, recorrer la tierra, demuestra que hubo una separación. Demuestra que finalmente los caballos bayos son los que llevarán al carro a recorrer la tierra llevando el mensaje de salvación. Pero dijimos, mientras estén atados al mismo carro, el carro no puede ir a ningún lugar. Tiene que haber una separación, y esto nos muestra que los grises son cortados, son puestos a un lado. Y entonces finalmente estos tomarán el control del carro, la iglesia, y la iglesia triunfantemente terminará la obra del Evangelio. Pero ¿qué representa esta separación de los dos tiros de caballos? ¿Qué representa, hermanos, esto? Es lo que yo les he estado explicando a través de todos los temas, hermanos, que yo les he presentado aquí en este cartel. El primer tema fue los 144,000. Dios va a sellar su pueblo en su iglesia, hermanos, los 144,000. Explicamos detalladamente, hermanos, que la visión del sellamiento que se le mostró a Juan, también se le mostró al profeta Ezequiel en visión. Ezequiel capítulo 9 describe cómo será el sellamiento. Viene una separación, hermanos. Dios manda a sus ángeles para que pongan sus sellos sobre las frentes de aquellos que gimen y claman en la iglesia. Aquellos que no están conformes con la mundanalidad que reina en la iglesia. Aquellos que están tratando de cambiar y conformar sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Esos serán sellados. Y aquellos que no sean sellados, en Ezequiel 9 se describe, hermanos, serán destruidos por los 5 ángeles que siguen a este ángel que está sellando. Hermanos, es algo muy serio lo que el Señor nos está enviando decir a través de sus mensajes de la profecía. Hermanos adventistas, preparémonos para esta separación que está a las puertas, que no está lejos. Preparémonos para recibir el sello de Dios en nuestras frentes. A través de ese tema de los 144,000, explicamos, hermanos, que habrá una separación. En el tema de Daniel 2, la piedra es cortada del monte. También hay una separación. Esta piedra es parte de este monte. Este monte representa la iglesia de Dios de los últimos días, la iglesia adventista del séptimo día. De esta iglesia será cortada una piedra, no con mano. Los ángeles de Dios harán esa obra, hermanos. En este tema de Mateo 20, aquí, hermanos, la llamada cerca a la hora 11, esos obreros de la hora 11 son los 144,000 que terminarán la obra del Evangelio en todo el mundo en esta hora parabólica. Y ahora, aquí en Zacarías 6, estos caballos, los bayos que llevan el carro finalmente a cumplir su obra dando el Evangelio, son los 144,000 que Dios usará finalmente para terminar su obra. Hermanos, lo que nosotros hagamos con estas preciosas verdades que el Señor nos está enviando justo a tiempo, eso es lo que va a determinar de qué lado vamos a estar. Preparémonos, el tiempo es corto, hermanos, el Señor nos está llamando. El Señor les bendiga. Amén.